para no atrasarnos. Recuerden que hoy día tienen la clase de seminario y después de esta, de las 4:30 a 5 y algo, ¿ya? Y eso es obligatorio para todos. Ya, seguimos avanzando en lo que es la fisiopatología digestiva y vamos a ver hoy día intestino, donde vamos a encontrar alteraciones intestinales que son las principales tres: obstrucción, oclusión o ilio. La segunda es constipación y la tercera, diarrea. Obstrucción, ¿lo ven ahí? Constipación, también constipación y diarrea. Esas son las que vamos a ver hoy día. Veamos, obstrucción, oclusión, también se llama obstipación, ¿ya? Y también, como aparece aquí, ilio, ¿ya? Y depende del autor, vamos a encontrar dos clasificaciones. La más importante creo que es la ubicación anatómica, porque al clínico y también al cirujano le dice en qué lugar está el problema, ¿ya? Entonces, dentro de estos tipos vamos a encontrar el anterior, que involucra duodeno, o sea, la causa se ubica en duodeno, intestino delgado, primera porción. Ilio medio, cuando está detrás del duodeno y hasta el intestino grueso, es decir, la segunda, tercera parte del intestino delgado, y ilio posterior cuando está el intestino grueso. Otros autores también clasifican a la obstrucción por causa. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener los funcionales y los mecánicos. ¿Ok? No se utiliza mucho, pero también existe, por eso algo tienen que tener presente. Haciendo como esto. Ahí, por ahí. Ya, aquí tienen una pieza de anatomía patológica, ¿verdad? En que la obstrucción es esta. Y eso causa, muchas veces, si no se actúa a tiempo, a través de cirugía, causa la muerte del individuo. Visualizan lo que es eso, ¿verdad? Es una piedra. ¿Cómo llegó ahí? Se la tragó el perro jugando, seguro, no sé. Pero ocurre, ¿ya? Veamos entonces lo que es obstrucción o ilio. Es una constipación intratable, es decir, se origina por la retención prolongada de heces que se secan, se ponen duras y ya no avanzan a través del intestino. Y entonces corresponde a la retención parcial del tránsito intestinal con la retención del contenido que está dentro del lumen intestinal, que podrá ser heces o contenido, si está en duodeno, contenido que viene de la dieta. ¿Ok? Entonces, dentro de las causas, lo otro importante es que no hay defecación. Inicialmente puede haber, que es el contenido que está en el intestino posterior a donde está la obstrucción, que se va a eliminar, pero de ahí en adelante ya no hay defecación. Veamos primero las causas funcionales que impiden el avance del contenido intestinal y por lo tanto la defecación. Se habla de ilio paralítico, que es aquel en que disminuye el tonus intestinal, el que propulsa el avance del contenido, ¿verdad? Se detiene,
se paraliza. Y eso ocurre generalmente después de un postoperatorio. No es la única causa, es la más importante, la que más nos puede preocupar. Se pierde la motilidad entonces intestinal, ilio paralítico. En cambio, el ilio espástico, en este caso aumenta el tono intestinal y lo hace con tal intensidad que al final no avanza el contenido. Esto ocurre en intoxicación por plomo, por morfina, que están en una dosis mayor que lo normal para ese individuo, para esa especie, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Sí? En este caso, cuando hablamos de funcional, hablamos de la motilidad del intestino delgado también. Son motilidades que no está y la otra que está muy exacerbada. Entonces, el resultado final no se mueve el contenido y se paraliza. O no avanza el contenido y por lo tanto llegamos a la misma característica, es decir, lo clasifican por la parte anatómica, hay que hacer una cirugía, sí o sí. ¿Ya? Y por eso es que es más importante conocer primero las causas y después dónde se ubica la causa para poder resolver el caso que se está presentando. ¿Ya? Entonces, dentro de las causas están las causas mecánicas. Dentro de ellas están las congénitas, en que hay una alteración genética en que se enangosta o se estrecha el lumen intestinal, incluso se puede ocluir. ¿Okay? Y por lo tanto va a haber una obstrucción en los primeros estadios de ese animal, o en las primeras edades de ese animal. Las más comunes son las adquiridas. Y aquí aparecen los tumores del lumen o de la cavidad abdominal. Un lumen que está en la cavidad abdominal empieza a aumentar de tamaño y contrae al intestino tanto que no puede pasar el contenido. ¿Ya? Y si es como en este caso, ¿no es cierto?, un tumor que está dentro del lumen intestinal, ese tumor va a ir creciendo y al final va a producir, o puede llegar a producir, una obstrucción. También están los fecalomas, que son muy importantes en algunas especies, por ejemplo en el gato, y es un acúmulo de pelos que también se llama el gangrófilo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es parecido a lo que devuelven, regurgitan las aves rapaces, las lechuzas, por ejemplo. ¿Ya? Es porque comen, regurgitan lo que no les sirve. En este caso es un acúmulo, y sobre todo los gatos, de pelos. Para los que tienen gatos lo habrán visto, que de repente el gato empieza como a tratar de botar algo y bota una pelota. Esas pelotas de pelo muchas veces no las puede regurgitar el gato y se alojan en el lumen intestinal y producen la obstrucción. ¿Están? En los equinos se llaman tricobezoales y son producidos por el crin, que el equino, ¿ya?, saca de su propio pelaje o del vecino, porque muchas veces se empiezan a tironear el crin y se lo tragan, y ese crin se aloja en el intestino y produce el tricobezoar. ¿Ok? En nuestros mascotas, los cuerpos extraños, que pueden ser blandos, duros, principalmente los cachorros y particularmente más frecuentes los perros que los gatos, aunque los gatos también hay. ¿Ya? Y pueden ser duros como piedra, la que veíamos antes,
tapas de herida, pelotas, pero también hay blancos, como el plástico, el plumaví, los restos de una almohada, que de repente los perros empiezan a jugar y se lo traen. ¿Okay? Están también los parásitos, sobre todo los ascaris, que son esos que ven ahí. ¿Ya? Ascaris que, sobre todo en perros pequeños y gatitos pequeños, forman un ovillo a nivel intestinal cuando están, obviamente, con una carga muy alta de parásitos, sobre todo ascaris, y eso forma un ovillo, y el ovillo se queda pegado ahí y empieza a acumular heces que fermentan, que se endurecen y que pasan a ser una obstrucción de tipo mecánico. También es importante las hernias. ¿Ya? Hernia es cuando pasa un contenido que está en una cavidad hacia otra cavidad. Por ejemplo, la hernia diafragmática, se rompe el diafragma y pasa contenido generalmente de abdomen a tórax y ocasiona un problema. Pero hay otras hernias que se rompe sencillamente el músculo que la contiene, como las abdominales, como las inguinales, como las retroanales, ¿ya? O perianales, ese es el nombre correcto, que están alrededor del ano, por ejemplo, están en el abdomen y se rompe o se empieza a romper el músculo que las contiene, músculo abdominal, y empieza a salir primero grasa, después una asa intestinal o un órgano, como por ejemplo la vejiga. ¿Ya? Entonces hay hernias que son inguinales, que es la del ombligo, inguinal es abdomen, umbilical, que es la del ombligo, y perianal alrededor del ano. Y aquí tienen una, ¿verdad? Esa es umbilical. Ahí debiera estar el ombligo y muchas veces el orificio que queda ahí no se cierra y empieza a pasar por él primero grasa y también puede pasar una asa intestinal, se estrangula y produce la obstrucción. Aquí tienen varias fotos. La perianal, por ejemplo. El ano está ahí. Y aquí hay una hernia. ¿Sí? Perianal porque está cercana al ano, alrededor del ano. Por eso tiene su nombre. Inguinal, y aquí tienen una que incluso se abrió, ¿verdad? Y esta es la hernia. Todo esto que hay acá abajo. ¿Ok? En la radiografía, ¿qué es lo que se ve? O cómo se diagnostica con una radiografía, ¿verdad? Es que aquí está la línea alba, que supongo que saben lo que es, donde se juntan los músculos abdominales, ¿no es cierto? Dejan una rayita blanca, que cuando uno hace cirugía y se quiere meter abdomen, es por ahí por donde se tiene que meter, porque si no rompe el músculo, y el músculo, sobre todo el estriado, no se repara. No se los pasaron eso en patología. Se los pasé yo, así que no me mientan. Porque después le dicen cuando llegan a clínica y les va mal en el examen de clínica, dicen, es que en fisiopatología no me lo pasaron. Se les olvida, y entiendo que se les olvida. Como se les olvida la fisiología, que en muchas cosas yo se las tengo que volver a recordar. Y aún así, no se acuerdan. Porque no tienen el hábito de internalizar cosas. Bueno, radiografía, ¿verdad? Esta es la línea alba, lo que está con rojo, y aquí hay una masa que es una hernia. Se llama inguinal porque por fuera uno no sabe qué es lo que hay adentro. Generalmente hay grasa peritoneal,
Le sigue a eso la vejiga o el intestino. Si es el intestino, entonces se obstruye el intestino, porque se estrangula. Y esto es lo mismo, ahí, si no han hecho radio imagen, no se van a dar cuenta, pero acá se fijan que hay como una porción que sobresale del abdomen, que es lo mismo que aparece hernia inguinal, porque está por delante, aquí está la pata del perro, hernia perianal, porque está alrededor del ano. ¿Ya? Y la umbilical, la que aparece principalmente en los cachorritos, está donde es el ombligo nuestro. ¿Okay? Estas son hernias perianales. Aquí tienen, una vez que se ha hecho la cirugía, lo que salió de esa hernia, que puede ser perfectamente un tumor, y a veces no es ni siquiera un tumor, y por eso hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico, porque a veces esa hernia es un asa intestinal. ¿Ok? Y si la sacan, la rompen, se les va a morir el perro antes de que despierte. ¿Ok? Más causas adquiridas, ¿no es cierto? Y mecánicas. El vólvulo o torsión intestinal. Esto ocurre por contracción exagerada del intestino o torsión de una asa intestinal sobre sí misma, y es muy frecuente en el equino, y clínicamente lo van a encontrar como cólico. Una de las causas importantes del cólico equino son las hernias, ¿ya? Que puede ser por vólvulo o torsión, por imaginación o intosuscepción, que es esto, cuando una asa de menor calibre o de igual calibre se mete en el asa siguiente, ¿ya? Y entonces produce la obstrucción a este nivel, ¿ya? Que es lo mismo que aparece allá abajo. Estos son casos reales de acá, ¿ya? De anatomía patológica, que partieron en fisiopatología cuando ustedes tenían casos clínicos y después llegaron a la anatomía patológica porque no había mucho que hacer. También hay vasculares, ¿ya? Como causa, principalmente en el equino, en que una larva de parásito del estróngeno se ubica en la ramificación de la arteria mesentérica y produce arteritis y trombos que impiden la irrigación del intestino. Por lo tanto, van a producir necrosis en ese sector intestinal y parálisis, lo que origina lo que se conoce como cólico tromboembólico. Dolor producido por un trombo o por un émbolo, o las dos cosas. ¿Ok? Muy frecuente en el equipo. ¿Era la mesenterica craneal o...? ¿Perdón? ¿Era la mesenterica craneal o...? Cualquiera de las dos. Que va a producir en distintas zonas, pero el mismo efecto. Obstrucción intestinal. ¿Ya? Puede ser más adelante o más atrás, depende de si es anterior o posterior. ¿Profe? ¿Ah? ¿El tratamiento tanto para vólvulo, torsión o los problemas vasculares siempre es cirugía? Sí. Soy cirujano, entonces me conviene. No. Después al final les voy a decir más o menos el tratamiento, pero en estos casos, si no hacen la cirugía a tiempo, se murió el perrito o el niño. No hay mucho que hacer, porque si ustedes se fijan en esta parte, todo hacia acá y todo hacia allá se empieza a necrosar. Entonces, si ha pasado mucho tiempo, se ha vuelto necrótico y no puede sacar todo el intestino, puede sacar un buen pedazo de intestino, pero no todo el intestino, porque pierde funcionalidad. Y por eso que la cirugía, el diagnóstico tiene que ser muy rápido y la cirugía también. ¿Ya? Veamos entonces, esas son las causas
más importantes que van a encontrar. ¿Ok? ¿Hay más? Sí, hay muchas más. Ni se imaginan cuántas más. Por ejemplo, en el 18, el hilo del volantín, que como tiene pegamento, tiene como cola así, los perritos se lo comen y eso empieza a romper el intestino. ¿Ya? Y esa ruptura del intestino, que puede ser muy pequeña, empieza a secretar líquido hacia afuera, entonces produce el que las asas intestinales se vayan pegando. ¿Sí? Desamarrar eso es muy triste. Entonces, generalmente hay obstrucción y después la muerte de ese individuo. Muchas veces es muy difícil percatarse a tiempo. ¿Profe? Dígame. Eso de que los perritos cuando hacen mucho ejercicio después toman agua muy rápido o comen muy rápido, ¿es eso que es anteriormente o no? ¿Qué les pasa? Que toman agua muy rápido y se produce obstrucción, dices tú. Yo estoy preguntando si le pasa. Es que había leído que cuando un perrito hacía mucho ejercicio, por ejemplo, en exceso, Ya. llegaba cansado y no le daba agua al tiro y tomaba muy rápido, tomaba mucha agua, podía producir como algo así, pero no me acuerdo si era esto. Extorsión estomacal más que intestinal, que también se puede producir. ¿Sí? Pero el estómago, el que gira, porque se produce una llegada de mucho líquido, porque toma mucha agua, si tiene sed y ha corrido mucho, y lo primero que se tuerce es el estómago, más que el intestino. El intestino también, se puede, pero por eso. Aquí lo que nosotros los profesores tratamos es de hacerle un marco de cosas. Y como les digo, estas son las causas más importantes, pero como su compañera dice, posiblemente si empiezan a buscar causas de obstrucción intestinal van a encontrar, ni se imaginan cuántas. En el caso de si hacemos una maniobra con el individuo como rata, ¿se podría también, no sé, cargarlo mal o algo? ¿Es como fastidio o no? Normalmente no, pero por ejemplo, nos vamos a salir del tema así. En algunos individuos que están con una insuficiencia respiratoria, si tú das vueltas muy rápido, se te puede morir. O que son el caso de los bulldogs, por ejemplo, que son muy chatos, si tú le tiras mucho una correa, se asfixia y se muere. ¿Ya? Y ese es un movimiento raro para el perro, pero a lo mejor para nosotros no. ¿Ya? Lo mismo puede pasar en el digestivo, pero tiene que ser con una condición, como te dijera, con un exceso de comida que tú empieces a dar vuelta para todos lados un perrito chico. Sí se puede torcer el intestino o estómago. ¿Ya? Ya. Veamos entonces la obstrucción por parte anatómica, es decir, ¿dónde está la causa? ¿Dónde está el problema de la obstrucción? Que es lo más importante para el cirujano. ¿Ya? No es lo mismo meterse en un abdomen que no sabes dónde está el problema a decir, ya, esto está para adelante o esto está para atrás. Sobre todo los perros que además tienen hueso peniano y por lo tanto eso, si está para atrás, ya te dificulta la maniobra quirúrgica. ¿Ya? Ok, veamos entonces. Estamos hablando de obstrucción. Vamos a hablar del hilio anterior, que ya les dije que es aquel en que la causa está en duodeno. Y duodeno es la parte intestinal que tiene más dinamismo, porque absorbe, porque secreta. Y lo que pasa del duodeno, muy poco se absorbe, algo más en el intestino delgado, pero el intestino grueso ya casi nada. Entonces, cuando la obstrucción está en el duodeno, hilio anterior, hay vómito claro, ¿ya? Alto en líquido y secreciones.
por el lugar donde está. Entonces hay una deshidratación muy aguda. En 24 horas el perro se les muere, deshidratado, o el gato. ¿Ya? Los síntomas generales son anorexia, baja de peso, polidipsia, sequedad de la piel. Eso es lo que ustedes pueden ver. Y el dolor, o el cólico, si lo quieren llamar así, abdominal, es bastante grande. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que como hay vómito, se produce acidosis. ¿Por qué se produce acidosis? Porque se retiene sodio y protones. Ácido, entonces. A pesar de que se pierde ácido clorhídrico y bicarbonato. Bicarbonato es el tampón de todos los ácidos. Entonces, como aumentan los protones, los ácidos, empieza a haber acidosis. ¿Siempre? No, no siempre. No es matemática. ¿Ya? Si el individuo pierde más retiene más bicarbonato y ácido clorhídrico, seguramente van a tener alcalosis. Pero lo que generalmente ocurre es que haya acidosis. ¿Está claro? No es matemática. No siempre 1 más 1 en medicina va a ser 2. ¿Okay? Hay que saber qué se está perdiendo y qué se está reteniendo. ¿Sí? Y ya tienen muchos equipos con los cuales pueden determinar si hay más ácido, si no está tan ácido, si hay más alcalino, etcétera, etcétera. ¿A qué llevan con esta obstrucción? A tetania, que es ya una sintomatología de tipo nerviosa, síndrome urémico y la muerte del individuo. Y esto ocurre 24 horas. Si la obstrucción es total, antes de las 24 horas el perro está muerto, o el gato. ¿Ya? Y entonces muchas veces el dueño encuentra a su cachorrito muerto. Porque salió en la mañana, el perro estaba súper bien, volvió y ya no estaba, o estaba así. ¿Ya? Radiografía, ¿qué van a ver o qué se pueden ver? ¿Ven esas cosas oscuras que hay ahí? Ese es aire de la fermentación que hay a nivel de la cavidad abdominal. Bueno, no es cavidad abdominal. Dentro del intestino, del duodeno, se produce gas que se va a la cavidad. Y entonces se ve de esa forma. ¿Sí? Lo que vean negro en una radiografía es aire. Si se ve así, un órgano. Y si se ve como ahí, como el hueso, hueso. Muy claro, hueso. Más o menos, un órgano. O alguna cavidad que tiene contenido. Como en la citis, por ejemplo. Y si se ve así, es que hay aire o gas. ¿Sí? Ya. Acá hay un contraste, ¿no es cierto?, que se le dio a este animal, se le dio acá, y aquí se perdió. Y después volvió a aparecer en la parte posterior del intestino, porque parte del líquido puede seguir pasando, pero no completo. ¿Ok? Ahí tienen algunos ejemplos. Ilio anterior, esto es de acá, de la facultad, cuando ustedes tenían prácticos con animales enfermos, ¿ya? Y si no tenía mucha salvación, este creo que fue un perrito chico que llegó casi muriendo, le pusimos suero, hicimos todo lo posible, se me murió igual. Entonces, como se moría, seguía el paso con la autorización del dueño a anatomía patológica. Y el mismo grupo que estaba viendo el caso de la parte fisiopatológica se iba con el perrito y hacía la necropsia y veía todo lo que puede ver en una obstrucción intestinal, sobre todo si es de ilio anterior. Ahí tienen una cantidad de líquido que se junta, ¿ya? Y tienen asas intestinales, una muy café, ¿verdad? Y otra más clara, que es de intestino grueso.
no se ha afectado, no hay necrosis ni nada, por lo tanto sigue más o menos normal, pero la parte anterior ya está necrótica. Se sacó ese pedazo y eso es lo que ven ahí. ¿Qué es lo que es eso? Intosuscepción. ¿Ya? ¿Qué pasa en la intosuscepción? Esto. Hay una rama, acuérdense que el lumen intestinal es un tubito, ¿verdad? Que puede estar doblado como quiera, pero tiene un lumen. Muchas veces hay una sobreestimulación de una zona y la siguiente no está sobreestimulada. Entonces empieza a meterse una parte sobre la siguiente que está más pasiva. La activa se mete sobre la pasiva. Y entonces se produce eso. Un pedazo o un asa se metió en la siguiente. Que es lo mismo que ven acá. Y ahí está el estado en que estaba ese duodeno, que no había mucho que hacer, porque si ustedes hacen cirugía y sacan el duodeno de un animal, seguro que se les va a morir, porque no va a tener intercambio con la dieta, no se va a poder alimentar. Ilio medio, ya estamos hablando de la segunda y tercera parte del intestino delgado, ¿verdad? Entonces se habla de ilio medio. Los vómitos aparecen 3 a 4 días después. Bajo en líquido, más bien de un color fecaloideo, más bien una cosa así como entre gelatina o un café cortado, con crema, así. De ese tipo, ¿ya? No es líquido claro como en el otro, en el anterior, ¿ok? Hay meteorismo, porque se junta mucho gas, y ese meteorismo se junta gas rápidamente. Y es por la fermentación. Dentro del lumen, ¿qué pasa? A la cavidad, o sencillamente distiende de tal manera los asas intestinales que si uno percute, suena como tambor. ¿Sí? Se llama timpánico, pero es el sonido del tambor. Entonces se distiende el abdomen. ¿Ya? Muchos perritos que son flaquitos aparecen así con la pata. ¿Ya? Hay una diarrea inicial que desaparece. La diarrea inicial se debe a que, como aumenta el peristaltismo, porque el asa intestinal quiere que eso avance y no lo logra, lo que hay hacia atrás, como está aumentado el peristaltismo, se elimina así profusamente. Pero después ya no hay más defecación. Esa diarrea inicial va a desaparecer. Los síntomas generales son mucho menos notorios. Y entonces, ¿se entiende esto? ¿Lo entiende? Hagan un paralelo con lo que vimos ayer. ¿A qué se le parece el ilio medio? ¿A qué se le parece el ilio anterior? Es lo que vimos ayer. Ni del libro tanto, ni del paper tanto, ¿no? Es lo que vimos ayer. Los que vinieron se pueden acordar. Los que no, no es mi problema. El problema es ustedes. ¿El día anterior podría aparecer una gastritis aguda? Sí, señor. Oh, señorita, perdón. ¿Cierto? ¿Y el medio? ¿Ahora más crónica? ¿Ah? ¿A una crónica? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, un poco, porque que aparezca el vómito 3 a 4 días después, si el dueño no se da cuenta, le va a decir que hace como una semana que vomitó. Y ustedes van a quedar ahí más colgados. ¿Ok? Ya. Esa es la intosuscepción, ¿ya? Que es muy parecida a la que teníamos acá, pero esta es de la Universidad de Córdoba de España. Y de posterior ahora, ya estamos hablando de intestino grueso. Estamos, ¿cierto? ¿Me sigue? A menos que se hayan quedado a dormir, que es posible.
En este caso hay distensión y meteorismo. Está ausente el vómito, ¿ya? Porque está tan adelante la cosa que, o sea, la causa está tan atrás que lo que hay para adelante puede seguir funcionando, entre comillas, normal. ¿Ya? Hay poca deshidratación, sí, porque se absorbe ya. En este caso se produce más bien alcalosis, aunque se puede producir acidosis, pero es más raro. ¿Por qué? Porque se retiene cloruro y se retiene bicarbonato. La sobrevida del animal es mucho mayor. En el líquido medio tienen un buen tiempo para poder diagnosticar, hacer la cirugía. En este más tiempo todavía. ¿Sí? Pero ojo, que cuando aparecen los síntomas es porque lleva por lo menos una semana el problema. Que el dueño no se había dado cuenta de otro cuento. Entonces la sobrevida del animal es un poco mayor. Los síntomas son más generales, náuseas, sed, dolor, pero no es muy manifiesto, no es un cólico. ¿Hay dolor? Sí. Si ustedes pescan al perrito y lo tratan de subir a algo y le apretan la guatita en la parte de atrás, va a quejarse, pero nada más. ¿Y en radiografía qué podemos encontrar? Eso que tienen ahí, yo no sé si atrás se ve, pero tienen tablet, computador. ¿Se fijan en eso? ¿Qué parte del intestino grueso es eso? Fíjense dónde está. Esa es la pata trasera, y ahí está recto, 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 recto. ¿Cómo se llama? El recto. En cambio eso ya tiene que ver con, un poquito más adelante, el colon. ¿O no? Ayer que me pedían que se querían ir, el doctor Olivares se va a morir si sabe que ustedes no saben qué es lo que es. ¿Cómo se ubican aquí? ¿Ah? Bueno, lo que se hace entonces es una cirugía y aquí tienen el colon distendido, ¿verdad? Que en este caso sí se puede jugar un poquito y sacar un trozo y el animal sigue viviendo igual. Dígame nomás. En este caso, si el síntoma aparece como a la semana, ¿uno podría darse cuenta porque no defeca el animal? Por ejemplo. Y ¿Pero tú crees que al dueño le importa mucho que el animal no defeque? Y sobre todo si es de departamento, está contento. No tiene que sacar nada. pero eso será tantito. Como que aspiro, no sé. Pero sí, si tú estás pendiente, si eres preocupado de tu, te vas a dar cuenta que si pasan 3 días y no defeca, es por algo. Sí. No es normal. O sea, a no ser que Ya. tengáis más perros. Entonces aquí tienen el diagnóstico. Ajá. En este caso, como aparte, ¿cuál sería como el síntoma clínico que yo vería antes de darme cuenta que era cetácea? Como el principal, como tipo el ánimo, no sé. Va a seguir comiendo. Menos que lo normal, pero es que en vez de un platote así se come un poquito. A nadie le pasa. Es complicado darse cuenta. Y hay que fijarse en la defecación del perro. El resultado de tu alimento, como el comportamiento. Va a disminuir, pero lentamente. Yo diría que esto es más crónico que el agudo que es el anterior. Bueno, el diagnóstico se hace con radiografía, que puede ser con contraste, que es esto blanco que ven aquí, la anamnesis y los síntomas, lo más importante, y la palpación abdominal. ¿Ya? Se junta mucho gas. Mucho gas. Por lo tanto, suena tambor. Hispánico. Ese es el nombre correcto. ¿Ya? ¿Ok? Seguimos. Tratamiento.
ya vimos, o por lo menos creo que les di a entender que si es anterior, o opera al tiro o se murió el perro. Si es posterior, ni siquiera medio, si es posterior, pero no como esto que tienen aquí, ¿ya? Que eso es un exceso, pero ¿existen? Sí, existen. Si es posterior, ¿qué es lo que pueden hacer? Normalmente hacer un tratamiento farmacológico con de todo. ¿Sí? Con vaselina líquida es lo más correcto, porque la vaselina se pega y sirve como deslizamiento más fácil, ¿ya? Pero cuando la S o la feca está así como esto, no hay vaselina que sirva, ni lactulosa ni nada, ¿ya? Si la cosa está así, cirugía, dice. El sintomatológico es disminuir el dolor, si es que hay vómito, disminuir el vómito, pero la solución no está, la causa sigue ahí. Dígame, alguien me iba a preguntar. Sí. ¿Qué cosa? Escucha. ¿Ya? ¿De todo el intestino? No, se te murió antes. Con un pedazo de intestino que esté obstruido, ya la necrosis es tal que se empieza a pasar a todo lo sistémico y se muere por una sepsis renal. ¿Ya? Entonces, de que sea todo el intestino es difícil. ¿Sí? Muy difícil. Yo por lo menos no lo he visto. ¿Sí? ¿Sí? Pero obstrucción completa es total. Sí, pues, pero no es de todo el intestino, es de una zona total. No pasa nada. ¿Hasta el ano? ¿Y con qué era? ¿Y con qué era? Sí. ¿De hueso? No, era contenido como comida, que se había comido algo y eso no... Cemento. Sí, era como duro, todo. El cemento, por ejemplo, o el yeso, Se había mezclado con la comida que había. se mezcla con la comida y con lo que el intestino trata de licuar el contenido y eso se endurece. No sé si será completo, yo no lo he visto nunca completo, pero sí he visto zonas muy grandes con cemento o con yeso. Yo no sé si el perro sobrevivió, porque de hecho por eso le puedo sacar para atrás y puedo ver todo el... Sí. Yo, hace un par de años atrás, tuve un perro que el dueño trabajaba en estas cosas de donde venden comida, entonces llevaba los restos, el perro se los comía. Y era, de intestino era así un trozo de entre hueso y cosas que no salían. Y para no romper, tuvimos que meternos con una sonda y empezar a sacar de a poquito. Te demora más tiempo, entonces. Acá lo sacaron al Sí, fruto, sí. todo y empezaron a sacar. Sí, sí. Sí, entretenido. Para mí, no sé por usted. Dime. El cambio de dieta, como que tampoco ayudaría un poquito, ¿o no? El cambio de dieta es que si ya está la obstrucción, por más fibra que le dé, incluso los perros, alguien me preguntaba ayer, muchas veces con el pasto del perro que se llama, y después lo regurgitan para aumentar el peristaltismo, pero si es una cosa como esa, no hay que... ¿Sí? Ya, estamos bien atrasaditos, ¿eh? Este es un caso clínico que me tocó a mí hace poco, no hace un poquito, un par de años.
Se fijan que ahí yo tomé la radiografía porque el perro estaba con problemas, ya llevaba 3, 4 días que no quería comer, era un perro chico, ¿ya? 6 meses, cachorro. Tomé la radiografía, hoy dije, se comió la piedra. La primera impresión, ¿cierto? Que es un cuerpo extraño, sí, ¿ya? Pero raro, porque si uno se fija mejor, hay una continuación de eso negrito que se ve ahí hacia allá. ¿Sí? Y era eso. Cirugía y empezó a salir eso. De buena lana. Ahí está. Ese intestino, ¿eh? Un chiste. ¿Y eso que tienen ahí? ¿Qué? Que se sacó completo y después hubo que No. cortar un pedazo de intestino porque está necrótico. ¿Qué creen que es eso? Pero ahora los calcetines son así, no llegan ni a la mitad. Es una media, esas que se usan para el fútbol, que son hasta acá arriba. Que un perrito se la tragó nomás. Cuando Y no se alojó por suerte en duodeno, sí, sino que un exacto. poco más atrás, Sí, que igual entonces tienen como distintas cosas. pudimos Se sacarlo puede como inflamar y se puede Ya, romper vasos, ahí está. se puede a ver como completito. por la inflamación. Ahí. ¿Ven? Sí, pero sí se necrotiza. ¿Ok? Ya, pero le cuento el caso de mi perro labrador. Se Un tragó poquito, no tan rápido. de estas medidas que usan las No mujeres sé que si son tan rápido, pero elásticas sí, para no es. varices. ¿Sí? Yo no supe. Se la tragó. Y andaba medio decaído. Labrador. Se comen todo, hacen tira todo, no les pasa nada. No, Se no, lo tragó. Se demora. Y como a los 3, 4 días, de repente yo empiezo a ver que está vomitando. ¡Wow! Era la media con contenido enterito. Enterita. Si uno la lavaba, se podía seguir usando. En cambio, otros, para que vean la diferencia, otros perros se comen una cosita así y les da la obstrucción. Entonces hay diferencias que uno aquí en clase no se las puede demostrar. Eso lo ven en la práctica. Entonces lo que tienen que hacer es ampliar el criterio. Esto es lo que los libros dicen, lo que el profesor les puede decir, pero después, como decía su compañera, a mí nunca me ha tocado ver todo el intestino, sino que más que algunas partes del intestino con cosaturas como cemento, como yeso, incluso a veces con ripio, porque el perro, no sé, porque le gusta el explorar a qué sabe eso. Ya, para que no me digan nada, tómense 10 minutos, pero vuelvan por favor, porque nos queda harto todavía